todas y a todos. En nombre del arquitecto Marcelo Espinosa, presidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, les damos la más cordial bienvenida a esta Asamblea General Extraordinaria número 81 de la Sociedad de Urbanismo Región Monterrey. Es un honor fungir para mí como anfitriona esta noche en un momento de gran relevancia para nuestra comunidad profesional. Quisiera comenzar expresando un profundo agradecimiento, primero que todo, a Eduardo Aguilar, José Antonio Torres y a todo el equipo del Centro para el Futuro de las Ciudades, cuyo trabajo y dedicación hicieron posible que nuestro invitado especial esté con nosotros esta noche. A la arquitecta Priscila Dávila, presidenta de la SURMAC, por su liderazgo y su constante impulso al diálogo sobre el futuro urbano de nuestras ciudades. A la arquitecta Rena Porce Novegar, presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey, por su presencia y por su compromiso con la reflexión académica y el desarrollo de nuestras ciudades. A los miembros del Comité de Urbanismo que con su entusiasmo y apoyo hicieron posible este encuentro, a Marcelo Bacuja, a León Steines y a Jorge Martínez, aquí presentes también. Y por supuesto a todas y a todos, cada uno de ustedes que están presentes, desde colegas, estudiantes, amigos de la arquitectura y del urbanismo. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy segura que será una gran noche y que aprenderemos mucho de nuestro invitado especial. En línea de ello, me gustaría dar una introducción, una breve semblanza que seguramente esconderá mucho más que tiene el doctor Sergio en su trayectoria, pero si me lo permiten, el doctor Sergio Fajardo Valderrama es matemático por la Universidad de los Andes en Colombia y doctor en matemáticas por la Universidad de Wisconsin, doctor honoris causa de la Universidad Menéndez Pelayo en España y de la Universidad de Córdoba en Argentina. Fue alcalde de Medellín en el 2003 y posteriormente fue gobernador de Antioquia en el 2012. Fue escogido como el mejor alcalde y el mejor gobernador de Colombia durante sus periodos como gobernante. Fue candidato en el 2010 a la vicepresidencia de Colombia en fórmula con Antanas Mocus. Recientemente fue candidato a la presidencia de Colombia en dos ocasiones, 2018 y 2022. Ha sido profesor visitante en distintas universidades como Berkeley, la Universidad de Colorado, la Católica de Chile y la Universidad de Oslo, entre otras. Actualmente se desempeña como director del Centro de Aprecio por lo Público y es parte del programa Faculty of Excellence de la Universidad de Gobierno y Transformación Público del Tecnológico de Monterrey. Gracias por su presencia y un fuerte aplauso a nuestro invitado, por favor. Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar acá con ustedes. Tenía otra presentación en mente, pero cuando entendí, no lo había tenido previamente así, que estoy enfrente de un montón de arquitectos, de arquitectas, urbanistas, entonces me puse nervioso. Pero ya les voy a explicar un poco y no voy a seguir más nervioso, ya me he pasado los nervios. Muchas gracias por la invitación. Lástima que no esté José Antonio acá, ha sido mi compañero, donde hemos compartido tantas cosas. Y voy a hacer esta presentación cambiada, empezando por algo. Yo en estos tiempos soy profesor en el TEC, de Faculty of Excellence, un programa muy especial que tiene el TEC, que invita a profesores de diferentes partes del mundo a enriquecer la vida del TEC, personas con diferentes experiencias, no profesores que están empezando su carrera, sino personas que tenemos una trayectoria y nos invitan a ser parte de la institución. Y yo soy hoy un profesor de liderazgo público. Ese es mi papel, ese es el trabajo que yo hago acá en el TEC. Y yo soy un líder público, era matemático y cambié de vida, algo de eso es nuevo. Y me gusta empezar un poco, y todo esto tiene que ver con una definición muy básica de liderazgo. Todos hablamos de líderes y eso, pero a los matemáticos nos gusta, por naturaleza, tener precisos los conceptos sobre los cuales vamos a trabajar. Y en la medida que sea la forma más simple posible, mejor, porque los puedo entender, los puedo incorporar y los puedo utilizar. Y todo este tiempo estamos hablando de liderazgo, y esta es una definición que le pregunté a mi teléfono móvil, una definición de liderazgo, y me dio esta, y me gustó, y me gusta esta definición para empezar esta conversación. Liderazgo es el proceso de influir en otros para alcanzar un objetivo común, inspirando y motivando a las personas a trabajar juntas hacia una visión compartida y empoderándolas para que den lo mejor de sí mismas.
esa decisión me gusta. En un sentido, vamos para un lugar, nos vamos a mover, somos un grupo, quien conduce tiene que inspirar, motivar, debemos trabajar en equipo y cada uno dar lo mejor. Esa es una buena definición, es relativamente sencilla y aplica para cualquier cosa. Primera definición que comparto con ustedes. A continuación les voy a dar este pequeño fragmento. Este es un libro que me regalaron este año por un argentino, Alberto Ledesma, que se llama Biografía del Poder. Y este fragmento lo copié porque me sirve para decir lo que yo quiero acerca de ser líderes y el papel que jugamos quienes lideramos y cada uno de los proyectos de liderazgo en los que nos encontramos. La ecuación personal del sujeto que toma decisiones dentro de una organización, su salud psicológica y emocional, esa es la variable número 1. La personalidad del dirigente define la estructura total. Es tan decisiva que condiciona a la organización. Los líderes le dan una forma al mundo a partir de lo que tienen adentro. No se puede cambiar la sociedad ni se pueden cambiar los comportamientos de una institución si no cambia la cabeza de las personas que la lideran. Este es un texto corto, pero para mí es muy representativo de lo que está pasando hoy en el mundo. Ustedes miren todos los líderes, las líderes que tenemos hoy en México, en el mundo entero, y está muy directamente asociado con este párrafo que nos dice qué es lo que significa y qué es lo que significamos quienes lideramos. Empezando por esa expresión, su salud psicológica y emocional. Hagan ustedes el ejercicio y revisen gobernantes por todas partes. No voy a hacerlo yo, de pronto lo podemos conversar. Y otra parte que dice, los líderes dan una forma al mundo a partir de lo que tenemos adentro. Yo creo en esto. Y es muy importante y lo estamos viendo en directo. Entonces me gusta empezar con esa definición de liderazgo, este pedacito, este fragmento, para hablar del papel que jugamos los individuos que conducimos de una manera u otra una sociedad o en el espacio que estemos conduciendo. ¿Tienen adentro? ¿Qué significa adentro? Lo que yo tengo por dentro, la persona que yo soy. El subconsciente. No tanto mi subconsciente, mi formación, mi vida, que tendrá que ver mi subconsciente también, pero ¿quién soy yo? Por ejemplo, para darle el ejemplo aquí ya de una vez, antes de, no iba a dar más adelante, pero lo voy a dar de una vez. Ustedes lo que van a ver acá, les voy a presentar un pedazo de una acción en Medellín, que tiene que ver con arquitectura, tiene que ver con urbanismo, pero lo que yo les voy a mostrar, esta es mi convicción, nunca hubiera pasado si yo no soy hijo de lo que soy hijo. Mi papá era un arquitecto. Mi papá era un arquitecto, fue un arquitecto muy destacado de la ciudad de Medellín, y yo era el hijo mayor, mi papá ya murió, yo era el hijo mayor, y desde pequeñito acompañaba a mi papá. Y entonces estaba con él y lo acompañaba a la oficina. Yo iba al taller en la época que había taller con todas las mesas de dibujo. Pues ahora la mayoría de los arquitectos y arquitectas son incapaces de dibujar pues una perspectiva, pero por molestar. Pero yo acompañaba a mi papá y me llevaba a ver las obras, lo veía dibujar el papel mantequilla. Yo no sé si se acuerdan que es papel mantequilla, como hacían los arquitectos pues, de esa época. Mi papá hoy tendría 94 años. Pero yo crecí al lado de un arquitecto, muy cerca al lado de mi papá. Nunca quise ser arquitecto, pero amo la arquitectura. Si yo no llevara eso adentro, esto que les voy a mostrar no pasa. Y esto es una decisión política. Pero repito, lo que tenemos cada uno de nosotros, cómo crecemos, mis influencias. Yo soy matemático, eso es lo que yo soy. Yo estudié lógica matemática, un privilegiado de esta sociedad. De donde esté en el mundo, yo soy privilegiado porque tuve todos los privilegios en la vida. Pero muchas veces la gente mira y dice, ¿y este señor qué? Porque esto pasa en Medellín. Y eso pasa porque yo era el hijo del arquitecto. Si no, se lo aseguro que no. Pasan otras cosas, eso no quiere decir que así es la vida. Cada uno de nosotros tiene un camino, una trayectoria. Pero ahora que estoy con arquitectos, pues les cuento el secreto. Si yo no hubiera sido hijo de un arquitecto que amaba la arquitectura, mi papá, que diseñó un montón de espacios en la ciudad de Medellín, esto que vamos a ver no pasa. Pasarán otras cosas en la vida. Pero yo tenía un sentido estético, tenía un sentido de la ciudad desde niño por haber acompañado a este señor. Jamás pensamos ni él ni yo que esto me iba a servir a mí en la vida para dar una charla de Nuevo León. De una vez les voy a contar lo que yo he aprendido en política. Yo entré a la política hace 26 años. Yo no crecí en el mundo de la política, yo no crecí en un partido político, yo vengo del mundo académico, del mundo de las matemáticas. Yo era profesor titular en la Universidad de los Andes en Colombia y en la Universidad Nacional en Bogotá.
y cambié de vida. Y que ese cambio de vida significa, ya les voy a contar un poco, porque fui a Medellín y empecé a participar en política y por eso estoy acá. No estoy por matemático, como científico, sino como político que transforma una sociedad. Pero de una vez, yo hago muchas veces el propósito de, digo, bueno, en una página pongo qué es lo que yo he aprendido después de todos estos años, qué es lo que yo he aprendido de la vida. Y esto es lo que yo he aprendido y se lo voy a compartir. Yo aprendí a conectar. Nosotros vivimos en sociedades, esto vale en términos generales. Yo voy a ser el próximo presidente de Colombia el año entrante, ahora estoy otra vez en campaña. Vengo de un movimiento cívico, de otro camino muy diferente al tradicional. Pero aprendí, cuando digo aprendí es con la cantidad de gente que yo he conocido, con la gente que he trabajado, por los lugares que he ido, por muchos lados. Esta es una síntesis, repito, es mi síntesis, pero esto no es el fruto de aprender durante tantos años. Aprendí a conectar, a tender puentes entre personas, entre comunidades y entre toda una sociedad. Esto va totalmente en contravía de lo que pasa hoy. La polarización es a dividir. Se está conmigo o en contra mía, no hay más espacios. Yo aprendí a tender puentes, a conectar, a pegar, como construcción en una sociedad. Aprendí una palabra que es muy importante, esto lo escribí yo antes de la definición del liderazgo que les mostré, a empoderar. Eso significa que participa en un proyecto, es protagonista de ese proyecto. Yo soy protagonista de mi transformación, no simplemente estoy viendo cómo me transformo, sino cómo en ese proceso yo hago parte de esa transformación. La transparencia como una condición para generar confianza, que es la palabra más importante que les voy a mostrar adelante, y el pegar, de la forma de conectar, de pegar sobre el respeto, el reconocimiento, la solidaridad y la empatía, para darle sentido a algo que nosotros como seres humanos debemos tener en la vida, desde mi experiencia, dignidad. Mi forma de relacionarme con el mundo, y hablo en primera persona, es sacar lo mejor de cada quien. Yo soy un profesor, y un buen profesor, una buena profesora saca lo mejor de cada quien. En contravía de lo que pasa hoy estamos sacando lo peor. En el mundo de la polarización, usted es amigo o enemigo, y el enemigo lo de, si yo me defino entre amigo y enemigo, al enemigo estamos en el lenguaje de la guerra, hay que dañarlo, y estamos en el mundo de la confrontación, insultar, agredir, maltratar, que va en contravía de sacar lo mejor de cada quien, que es lo que hace un buen profesor, una buena profesora. Como concepto, los medios justifican el fin, el camino que nosotros recorremos para llegar a donde queremos llegar determina el valor de lo que buscamos. Yo creo en un proceso que vamos construyendo, que nos vamos transformando para lograr lo que nosotros queremos hacer. Y ahora lo van a ver todo eso en el ejemplo que les voy a dar. En Medellín, en una intervención urbana, arquitectónica, una intervención social, y por eso les explico todo eso. La mayor riqueza que podemos tener nosotros para movilizar una sociedad es la confianza. La confianza es la mayor riqueza que cualquiera de nosotros, en cualquier espacio que nosotros tengamos, es la riqueza. Y la confianza se construye, es una construcción, y por eso es tan difícil transmitirla y tan fácil perderla. Y para mí confianza es ser coherente, que significa yo doy un paso y no contradigo el paso anterior. Ser consistente, donde estoy tengo los mismos principios, no un principio para cada reunión. Transparencia, que todo lo que nosotros hacemos se ve, que es el principal antídoto para luchar contra la corrupción, que se mueve en el mundo de la oscuridad, y todo eso se convierte en esperanza. Eso es lo que yo he aprendido después de 26 años, por lo que yo he luchado, y digo yo, por un montón de personas que estamos luchando hoy en Colombia en medio de todo el contexto político de lo que estamos viviendo. Para mí esa es la esencia, esa es mi letra, yo preparo mis láminas, yo pongo colores, eso lo hago yo, y sigo. ¿Y por qué les digo todo esto? Estoy dando pedacitos porque tenía otra presentación, pero miren la primera línea. Aquí hoy hay en México, en este estado, Nuevo León, está cómo vamos Nuevo León, cómo vamos Monterrey, que viene de Colombia. La primera cómo vamos fue Bogotá, en la capital de mi país. Cómo vamos Bogotá, cómo vamos Medellín, y se ha convertido en un proyecto muy bonito por muchas partes. Sociedad civil por fuera del gobierno revisa y la empresa hace como una evaluación cada año del papel que ha hecho el gobernante. Recuerdo acá, y aquí hay varios de ustedes que lo conocen, a Fernando Maiz, que fue muy importante para que yo estuviera en todo esto, que él era un entusiasta de todo lo que nos encontramos en Medellín y todos esos proyectos. Él siempre estaba empujando para que ese tipo de cosas pasaran. Y pongo allá
Cuando yo era alcalde en 2006, empezó todo el proyecto en el 2006, yo terminé en 2007. Miren la primera línea allá arriba, mano izquierda, 2007. Confianza, 85% de la ciudad de Medellín con nosotros. Por eso estoy yo aquí, porque nosotros transformamos esa ciudad. ¿Y por qué? Y cuando yo hablo de la confianza, pues miren, es la mayor riqueza. Ni un alcalde, el más cercano, ha tenido 67, 18 puntos de diferencia en confianza. Esa es la riqueza. Cuando yo estoy hablando de eso, que lo he aprendido y lo he descubierto, es porque ahí está, y lo veían estas cifras. En ese momento yo no pensaba en eso cuando sacamos esas notas. Ya después, buena gestión y imagen favorable, para mí es una consecuencia de la confianza, que fue la riqueza más grande que nosotros construimos para ser líderes. Porque vamos a hablar de liderar y de transformar una sociedad, y tiene que ver con esto. Entonces, rápidamente, finalizando el siglo pasado, hace 26 años, un grupo de personas en Medellín, de diferentes sectores, organizaciones sociales, ONGs, el mundo académico, el mundo natural, el mundo de la cultura, el mundo del emprendimiento, algunas personas del mundo de la empresa, nos juntamos. Medellín había sido la ciudad más violenta del planeta Tierra. En el año 1991, Medellín tuvo 375 homicidios por cada 100.000 habitantes. La barbarie, eso es inimaginable. Pónganle ustedes, Ciudad Juárez tuvo una época muy violenta, pero pues no daba la mitad de los homicidios que tuvo Medellín. Y Medellín era una ciudad pobre, era pues un sitio de la pobreza, con una cantidad de instituciones fuertes, con ciertas riquezas, y vimos la barbarie. Fue la más violenta de la tierra. Y éramos personas de diferentes sectores. Esa ciudad, en medio de toda esa crisis tan tremenda, sobrevivió, pasaron muchas cosas, no tengo tiempo pues para contarlas todas, pero un grupo de personas nos juntamos y nos hicimos la siguiente reflexión. Éramos personas de diferentes sectores. Cada uno de nosotros estaba preocupado por la ciudad, cada uno de nosotros tenía idea, participaba en un proyecto u otro proyecto, trataba de aportar. Y después de mucho tiempo descubrimos dos cosas. Una, que todo el tiempo estábamos diciendo, detestamos los partidos políticos. Los partidos políticos tradicionales no nos dan respuesta, nosotros estábamos en contra de esos partidos. Como seguramente pasa mucho acá, en muchas partes, donde la gente dice los partidos, hay un desengaño, hay una distancia muy grande con esos partidos. Pero al mismo tiempo queríamos la ciudad, éramos políticos en el sentido que nos preocupaba lo que estaba pasando. Nuestro trabajo tenía condiciones para transformarla o aportar. Entonces nos enfrentamos a una encrucijada. Nos quedamos el resto de la vida diciendo, hay que hacer esto. Muchos decíamos, hay que hacer esto. Pero ninguna de las cosas que nosotros decíamos que había que hacer se hacían. Y descubrimos que los políticos toman las decisiones más importantes de la sociedad, gústenos a nosotros o no nos gusten, las van a tomar. Y la decisión que tomamos en ese momento, que yo lideré, fue, en ese momento, finalizando el siglo pasado, vamos a participar en política, vamos a construir un movimiento cívico, nos vamos a encontrar personas de estos sectores que señalé, vamos a entrar, vamos a participar en elecciones, vamos a ganar las elecciones y vamos a transformar a Medellín. Y aquí estoy yo. Después de todos esos años, nos metimos, entramos, transformamos y construimos un proyecto político que transformó la ciudad de Medellín, y de ahí pues la historia es larga. Pero ese es el origen y esa es la razón. Nos atrevimos, como seguramente más de uno de ustedes se piensa cuando yo estoy con los estudiantes y me dicen, pero yo qué hago, yo quiero, pero qué hago. Y le dije, busquen otro que piense como usted, y ya son dos, y si se van después se buscan otro, y van 3 y 4, y un pequeño grupo puede transformar el mundo. Y eso es parte fundamental de todo este aprendizaje que yo he tenido en la vida y que, pues, repito, por eso estoy acá. Y lo primero que hicimos siempre, donde yo he estado, es arranque con los principios. ¿Qué es lo que nos permite juntarnos a nosotros? Eso fue lo primero que hicimos. Lo primero que hicimos, convocados por mí, diferentes personas con quienes había trabajado, que yo conocía, qué principios, qué compartimos nosotros. Y esos principios se convierten en la plataforma como nos vamos a relacionar con el mundo. Ahí están nuestros principios, no se los voy a leer. Y después nos preguntamos, bueno, ¿y cómo se hace política? Y todo esto se los cuento porque es importante para ver lo que ocurrió después. Nosotros no sabíamos todo lo que estábamos haciendo, nosotros íbamos paso por paso. Ahora yo hago la reflexión años después y reviso
dije, esto fue lo que hicimos, esto fue lo que hicimos, esto fue lo que hicimos. Lo que hacíamos nosotros era realmente de eso, y después yo cuento una historia diciendo, mire lo que hicimos, pero íbamos creciendo de esa manera. Arrancamos con los principios, nos preguntamos, ¿qué problemas queremos resolver en la ciudad? Yo soy el matemático, yo conduzco, los matemáticos resolvemos problemas, es natural en la manera de hacer. Yo soy matemático, eso tiene unas ventajas y unas diferencias. En la ciudad yo no tomaba un curso de administración, ni de economía, ni de derecho, ni de todas esas disciplinas que hacen parte de la vida de la sociedad y de arquitectura. Pero como arquitecto, parcialmente, como matemático, entiendo de problemas, de pegar, de construir y de hacer transformaciones. Entonces planteamos los problemas. Para resolver los problemas cada uno de nosotros tenía un conocimiento, unos aportes, y aprendimos, y esta es la parte clave, cómo hacer política. No nos gustaba la política que había, la detestábamos en cierto sentido. Entonces, ¿cómo se hace? Sabíamos cómo no hacerlo. Y tomamos una decisión que es crucial, que tiene que ver con el mundo de la arquitectura, con el mundo del urbanismo, que yo digo, esto es clave para hacerlo bien, y se puede hacer en el nivel de la ciudad. Y nosotros tomamos la decisión de caminar por toda la ciudad. Medellín es una ciudad que tiene 2,5 millones de habitantes, algunos de ustedes la conocen, es un valle, es una ciudad compleja en su geografía, es densa, es hermosa, pero es dificilísima. Nosotros nos caminamos esa ciudad de lado a lado, construimos, empezamos repartiendo los principios, fuimos por cada lado, y para mí fue un gran aprendizaje de estar físicamente en el territorio. Y eso lo empato yo mucho con lo que tiene que ver con el trabajo de la arquitectura como parte. Esta arquitectura que yo les puedo mostrar a ustedes es parte de un proyecto político, no es un proyecto arquitectónico, es un proyecto político donde la arquitectura y el urbanismo hacen parte de las herramientas para transformar la sociedad. Lindísimo, pero el reto, repito, era cómo la arquitectura se convierte en una herramienta de transformación social. Nosotros nos recorrimos esa ciudad de lado a lado. Yo puedo cerrar los ojos y puedo revisar casi que cada esquina de Medellín. Y entonces entendimos algo que es fundamental, que se llama el tejido social, entender el territorio, saber qué es lo que pasa ahí, las razones, la forma como se relaciona la gente en una ciudad que había sido la más violenta de la tierra. Y señalamos 3 problemas: las desigualdades, una sociedad muy desigual en muchos sentidos, México es profundamente desigual también, la violencia, pues nosotros vimos la peor violencia que se puede ver, y la corrupción, la cultura de la ilegalidad. 3 temas que nosotros teníamos señalados como problemas que queríamos resolver. Vamos a trabajar sobre esos problemas. Esta es una imagen que me gusta, yo lo pongo como 3 árboles, malezas, que desde fuera se ven diferentes, pero si uno mira hacia abajo, las raíces van creciendo, y después de 30 años, usted cuando ve las raíces de unos árboles, esas raíces se han pegado todas y usted ya no es capaz de decir cuál es la raíz de cuál árbol, sino que tiene que trabajar en los 3 simultáneamente. Nosotros sabíamos cómo teníamos que trabajar, entendíamos esto, y empezamos a caminar, y algo que yo no había pensado nunca, solo lo vine a pensar después, a entender, yo lo entiendo perfectamente, porque esa palabra no existía cuando empezamos a hacer política. Emociones no existía en el sentido político y público. Hoy todos estamos hablando de emociones todo el día. Yo vengo de la razón más pura posible, la lógica matemática es lo mío, lo más lejos de las emociones en el sentido que tenemos hoy, y eso no se hablaba en esa época. Siempre decían, por ejemplo, miren los programas y escogen el mejor programa. Hoy eso no funciona tal cual. Es que sentimos que está pasando. La rabia, el miedo, la incertidumbre, todo lo que está pasando en este planeta hoy hace parte de nuestras vidas y es totalmente diferente hace 26 años. Entonces, revisando las emociones, yo descubrí, lo escribo yo, cuáles eran las emociones asociadas con las desigualdades. Usted puede mirar y le dicen el coeficiente de Gini, ese es el término técnico que se utiliza para describir qué tan desigual es una sociedad en términos económicos. Pero ¿qué sienten las personas que viven en condiciones de desigualdad? Sienten frustración, impotencia, rabia, resentimiento. La violencia, ¿cuál es el poder de los violentos? El miedo que infligen en las personas. Y ese miedo lo que hace es nos va segmentando, fragmentando, encerrando, va destruyendo el tejido social. ¿Y qué produce la corrupción? Es el todo vale, una humillación, un resentimiento, un malestar muy grande. Esas emociones estaban ahí en esa ciudad. Yo no las miraba desde esa perspectiva, yo las veía, las sentía, pero ya después soy capaz de ponerlas formalmente y miren lo que pasa ahí.
Y tiene mucho que ver con lo que pasa hoy en México y pasa hoy en Colombia. Entender esas emociones es fundamental para entender la sociedad que vamos a transformar y las intervenciones que vamos a hacer nosotros dentro del proyecto político que queremos transformar. Eso se convertía en una desconfianza total, en una desesperanza total, en un no se puede. Es una sociedad atrapada, sumida después de toda esa violencia, todo ese tipo de cosas que pasan. Entonces salimos a caminar, descubrimos el tejido social, entendimos la dimensión, conocimos cada metro cuadrado. Y eso es parte fascinante de ser alcalde. El alcalde es la persona que mejor tiene que conocer su municipio, su ciudad, como le digamos. Metro cuadrado lo tiene que conocer, metro cuadrado lo tenemos que conocer, lo conocimos. Y así aprendí yo a hacer política, recorriendo, caminando, entendiendo muchas cosas que uno las puede leer, pero una cosa es leerlas y otra cosa es vivirlas, sentirlas, reconocerlas, porque eso nos abrió las puertas para hacer todo lo que nosotros hicimos. Paralizó esto. ¿Qué hice? Entonces, nos atrevimos a participar en política, encontramos una forma de hacer política, recorremos el territorio, les di una definición de un liderazgo. Les pongo, por ejemplo, una frase que a mí me conmovió y que la primera vez que la escribí y la presenté fue acá en México, en medio de varias discusiones. ¿Usted sabe qué siente una persona en condición de pobreza? Esta frase, esto no es mío, esto lo leí, ya no me acuerdo quién era el autor, no fue mío. Las otras las puse yo, pero esta es lo más hiriente de la experiencia de la pobreza, es la sensación de ser visto como inferior, como un fracasado en lo más bajo de la escala social. Entender eso es muy importante. Para México, con todas las discusiones políticas que tiene la sociedad mexicana, lo que tiene mi sociedad colombiana, mi segundo país es México, entonces los dos pero entender eso, si usted entiende eso, se acerca al mundo de la pobreza, si es capaz de entender lo que pasa ahí, es muy distinta la relación que uno establece. Entonces nosotros nos metimos en la política, hicimos una política diferente, hicimos este recorrido y llegamos al poder. El proyecto nuestro se llamaba Medellín, la más educada. Nuestro movimiento se llamaba Compromiso Ciudadano. Nos comprometimos de diferentes sectores de la sociedad. Había varios arquitectos. Por ejemplo, un arquitecto que ha venido aquí bastante, Alejandro Echeverri, que venía de la universidad, que habían desarrollado proyectos, tenía una influencia muy grande de Barcelona, de los proyectos de Barcelona, y hacía parte del equipo que nosotros estábamos construyendo. Medellín había sido la más violenta de la tierra. Yo soy un profesor, yo estoy asociado con la palabra educación. Si ustedes van en Colombia dicen el profesor, a mí me dicen profesor en el contexto de la política. Y yo pensaba, esta frase la puse yo, ¿qué es lo más lejos de ser lo más violento de la tierra? Yo decía, los más educados. Y eso era un punto de referencia. Nosotros vamos a cambiar. Es Medellín, que es conocida por un señor que no quiero nombrar su apellido, pero que todos ustedes saben, y a nosotros nos van a reconocer el día que cambiemos las condiciones por las cuales ese señor se convirtió en un personaje del planeta Tierra y que nos hizo presentar a Medellín asociado con su nombre. Y eso lo hemos hecho nosotros y hemos cambiado, y es mucho porque hemos luchado para transformar esta sociedad. Entonces era la más educada, como referencia, como sitio para el cual nosotros vamos. Y más educada significa apostarle al desarrollo de las capacidades de todos y cada uno de nosotros, de permitir que cada uno de nosotros desarrolle sus talentos, sus formas, y por supuesto tiene una base asociada con la educación, con la ciencia, con la tecnología, con la innovación, con el emprendimiento, con la cultura, que nos permite relacionarnos como seres humanos. Esa es mi identidad, por eso pongo lo que trae uno adentro. Eso es lo que yo traigo adentro como líder en todo ese contexto político. Entonces se llamaba Medellín, la más educada. Voy a contarles rápido cómo armábamos muy rápido un gobierno para poder hacer todo lo que queríamos. Entonces, primero, cómo escoger el equipo, parte fundamental de todo nuestro trabajo. Yo fui escogido el mejor alcalde de Colombia, el mejor gobernador, por el equipo que conformamos, por las personas que participamos ahí. Les digo rápido la fórmula para escoger el equipo mío. Uno, honesto. Honesto
Muy fácil. ¿Cuántos llegan allá sabiendo que no van a gobernar, sino que van a robar? Porque la corrupción es un problema en México y en Colombia, y nos están robando todo lo que se están robando los corruptos, y lo están robando a los más pobres. Y esos edificios que les voy a mostrar yo, si nosotros hubiéramos llegado a robar, ni uno había. Porque si usted tiene ese proyecto y se le roba el 20%, uno nunca va a tener nada de lo que les voy a mostrar. Y para mí eso es fundamental. Con esto, con conocimiento, conoce el tema que vamos a trabajar. Si no conoce, no le sirve. Eso no quiere decir que sea mala persona, puede ser honesto y con conocimiento. 3, tienen que compartir los sueños que nosotros tenemos. Esto es una construcción por convicción. Nosotros nos metimos de fuera de la política para trabajar y teníamos la gran motivación, ideales, sueños para transformar la sociedad. Pero si usted tiene un equipo donde alguien no comparte lo que usted tiene, ese equipo no le va a funcionar, porque esa persona le va a retrasar el equipo. Si usted forma un equipo donde cada uno está pensando cómo me voy a hacer yo acá, y cada uno que está sentado ahí está esperando ser el próximo alcalde y está trabajando para él, no funciona, no llega. Entonces nosotros teníamos esos equipos, y otra condición era ser servidor público, sentir orgullo de ser servidores públicos. Eso es muy escaso en estos tiempos. Nosotros teníamos orgullo de ser servidores públicos. Estoy contándole la fórmula para hacer todo este tipo de cosas. Clave para nosotros construir el plan de desarrollo. En México no es obligatorio, en Colombia es. Y nosotros nos sentamos a construir lo que íbamos a hacer en 4 años. Los periodos nuestros son de 4 años. Y desde el primer día empezamos a decir, nosotros sabíamos qué queríamos, empiezo a trazar la ruta, todos participamos. No es que usted me entregue el pedazo de salud, usted me entregue el pedazo de infraestructura, usted me da de educación. No, todos participamos en la discusión de todos los temas de los otros. Todos sabíamos qué estaba haciendo el otro y estábamos formando un equipo. Yo no había estudiado administración, ni liderazgo, ni nada de esas cosas, pero tenía esa idea de decir cómo convocamos a las personas a trabajar. Y eso nos permitía estar unidos y poder ponerle velocidad a todo lo que teníamos que hacer. Entonces construimos el plan de desarrollo, cada uno salía con sus responsabilidades, sabía las responsabilidades de los otros y las que teníamos en común. Identificamos unos proyectos estratégicos, uno tiene que tener claro cuáles son unos puntos estratégicos sobre los cuales vamos a trabajar nosotros para transformar la sociedad. Los teníamos claros, desde el primer día sabíamos a qué íbamos y teníamos esos y formábamos los equipos. Participación empoderada, transparencia en todo, que se vea todo. La transparencia es el antídoto para luchar contra la corrupción. Todos aportan, todos estamos comprometidos, íbamos contando la historia de lo que estábamos haciendo y nosotros teníamos esa base de educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura como puntos para encontrarnos. Porque el miedo, la violencia, que es la característica de Medellín, desigualdades y corrupción hay en muchas partes, pero violencia nosotros éramos los campeones del planeta. Entonces nosotros sabíamos cómo teníamos que enfrentar ese miedo, y parte de una sociedad que se fragmentaba, que había destruido el tejido social. Nosotros sabíamos que teníamos que volver a tejer, teníamos que volver a tejer entre nosotros. Entonces teníamos que diseñar los puntos para encontrarnos, y ahí es donde entra la arquitectura y el conocimiento. Vamos a cambiarle la piel a la ciudad, nos vamos a encontrar de nuevo. Ya pasamos la barbarie y ahora nos volvemos a encontrar. Encuentren esos puntos, y cuáles, asociados con las capacidades de nosotros. Gran reto, trabajar juntos. Esto lo escribí yo antes de esa definición de liderazgo. Lo más difícil que hay es trabajar juntos. En términos de políticas públicas, todo es normal decir, se necesita acciones integrales, haga políticas integrales. Integrales significa que todos trabajan juntos. Hágalo para ver qué tan fácil es lo más difícil que hay en política. Por eso muchas cosas no avanzan como tendrían que avanzar. Es lo más difícil en la gestión de lo público, trabajar en equipo. No le puedo dar todos los detalles, ya les dije un poquitico acerca de eso, no tengo tiempo para hacerlo con todo el rigor, pero de lo que yo me siento orgulloso es cómo lideraba yo los equipos, cómo trabajábamos todos juntos, cómo nos comprometíamos los unos con los otros, cómo esos proyectos estratégicos los construíamos y todos participábamos. Pero no tengo tiempo para darles más fórmula, pero decirles, esta es la clave de todo eso. Lo más difícil que hay es trabajar juntos, y nosotros tenemos ese problema como latinoamericanos, por nuestra naturaleza. Eso sí es cultural, la dificultad que tenemos nosotros para trabajar juntos entre nosotros. Ese es un gran tema. Y entonces les voy a mostrar un pedazo de todo este trabajo puesto sobre un pedazo de territorio. Ese es Medellín.
La ciudad tiene, en Colombia tenemos una división política que son comunas. Por comunas se divide la ciudad, 16 comunas. Nosotros tenemos un conocimiento muy claro de la ciudad. Teníamos el conocimiento directo del territorio, el que yo adquirí haciendo la campaña de caminar por todas partes. Ese directo en el territorio, y otro es el índice de desarrollo humano, los índices de calidad de vida, todo tipo de indicadores teníamos nosotros sobre cada metro cuadrado de la ciudad. Una forma de ponerlos es el índice de desarrollo humano. El color verde oscuro indica las mejores condiciones, y en la medida que el verde va degradándose hasta llegar allá en esa zona punteada donde están las peores condiciones de la ciudad. Pues teníamos el conocimiento del territorio, sabíamos qué pasaba en cada metro cuadrado, tanto desde el punto de vista técnico, de la información técnica, como nosotros, en particular yo, habiendo sido alcalde, sabíamos cada territorio qué era, íbamos a trabajar. Entonces decimos, allá tenemos que ir nosotros para enfrentar las desigualdades, para hacer una intervención que nunca se había hecho en la ciudad. Entonces nosotros diseñamos y sabíamos qué teníamos que hacer con las intervenciones sociales. Lo describo rápidamente. Lo primero, esa frase de allá la puse yo: lo más bello para los más humildes. Esa es una decisión política, estética, que tiene un significado social muy profundo. Habitualmente en las zonas más pobres usted ve una arquitectura muy pobre, con menos recursos, porque pues cualquier cosa que le pongas allá. Nosotros sabíamos que íbamos a cambiar la piel de esa ciudad, que había visto la muerte sobre todo el territorio. Íbamos a cambiar esa piel, íbamos a construir los nuevos espacios para encontrarnos, para construir la esperanza, y sabíamos, y yo lo decía, lo más bello para los más humildes. Ahí entra la arquitectura, con el poder de la arquitectura para dignificar cada espacio. Había gente que me decía, pero no, es que ese es un proyecto de cemento. Y le dije, no se equivoque, esto se llama dignidad. Pensar que porque está una escuela en el barrio más pobre de Medellín tiene que ser tan bonita como la del barrio de la familia más rica que pueda tener la ciudad. Y eso era una definición política, eso no era nada diferente. Estamos haciendo política, estamos cambiando, vamos a transformar esas emociones y vamos a encontrarnos de otra manera. Entonces, sabíamos que nos teníamos que encontrar. El miedo nos había partido, se había roto el tejido social, nos vamos a volver a encontrar. Entonces aparece el urbanismo social, los proyectos urbanos integrales, ya se los voy a mostrar, diferentes, decíamos los PUIs, en diferentes partes de la ciudad, íbamos construyendo, como les voy a mostrar a continuación. Siempre teníamos que tener un factor que era prevenir la violencia. Nosotros habíamos visto la violencia más extraordinaria del mundo, y al mismo tiempo teníamos que generar, en cada intervención que nosotros hacíamos, prevenir la violencia, que nunca un joven entre al mundo de la criminalidad como forma de vida. Teníamos que incorporar en cada pedazo del territorio la educación, la innovación, la ciencia, la tecnología, el emprendimiento, la cultura y por supuesto todo lo que era infraestructura. Íbamos a reconstruir el tejido social, íbamos a conectar y a tender puentes. Eso lo teníamos nosotros en la mente y lo teníamos que incorporar en cada intervención que teníamos que tener en cuenta todos estos elementos. Los proyectos urbanos integrales, entonces, ese que hicimos en esa zona punteada, que se los voy a mostrar, nosotros sabíamos que íbamos a poner todas las herramientas del desarrollo simultáneamente en la zona que tenía las peores condiciones de la ciudad, las peores en todos los sentidos, pero tenía que ser simultáneamente, integral y a toda velocidad. En todas partes hacen canchas de fútbol, colegios, pero se demora 5 años. Nosotros teníamos 4 años para gobernar. Éramos un gobierno alternativo que nunca habíamos estado en el poder. Y nosotros íbamos a hacer, en 4 años, íbamos a entrar en ese territorio, que era una zona periférica de violencia, de pobreza, íbamos a intervenirla y teníamos que, repito, todo simultáneamente, para que la gente viera en vida que la vida le estaba cambiando. Ese era el reto. La clave de todo esto, y aquí hay discusiones, la pongo: una zona periférica de violencia, de pobreza e informalidad, allá donde vamos. Hay una discusión muchas veces que dice, bueno, yo voy a hacer las cosas de abajo hacia arriba, lo que diga la comunidad. Muchos políticos dicen, yo hago lo que la comunidad quiere. Yo digo, yo no voy a hacer nada. Hay que entender lo que la comunidad quiere, hay que entender lo que la comunidad quiere, ¿cierto? Pero la magia de todo esto es lo que yo conozco todas las comunidades. Esta comunidad puede querer unas cosas, es natural,
Para eso teníamos el presupuesto participativo, que era presupuesto para esa acción. Pero nosotros conocíamos el mundo, queríamos pegar esta ciudad, nosotros teníamos la visión y para eso somos los líderes. Entonces está la visión de nosotros, está la visión de la comunidad y la magia para mí es cuando vamos de abajo para arriba, de abajo para arriba y de arriba para abajo y nos encontramos ahí en la mitad. Ahí es donde se da la transformación, desde mi perspectiva. Esa es una discusión ya después con otras personas, cómo miran el desarrollo. Y ahí, en ese espacio, se da el pluralismo social. Construimos la legitimidad, la confianza en ese territorio, de abajo para arriba y de arriba para abajo. Esa es la clave, ahí, en la mitad. Los proyectos urbanos integrales entonces tenían la parte física, ya lo dije, lo más bello para los más humildes. Donde yo estuviera estaba la escuela, el programa de la primera infancia, los centros culturales, centros de emprendimiento informales en el territorio. La informalidad es un gran problema de México y de Colombia. Cerca del 60% de la economía de este país es informal, lo mismo que en Colombia. Y nosotros creamos los espacios en el territorio para trabajar con la economía informal. En términos sociales, presupuesto participativo, la comunidad se reúne, discute y dice qué necesidades tiene, hay que escucharlas, los imaginarios para construir, las veedurías, los entornos protectores y la vivienda. La productiva, los centros de emprendimiento, el emprendimiento social, capital semilla, la construcción de redes, la formalización, la movilidad, la educación, prevenir el amor, jóvenes en el futuro, todo eso lo teníamos que poner allá. Y para allá vamos, les voy a mostrar. Entonces vuelvo allá y allá arrancamos. Esa es una imagen, Medellín es un valle, 1600 metros de altura, más o menos como Guadalajara, en la mitad, a la parte de abajo del valle, es un río que pasa por la mitad y unas tremendas montañas al lado y lado. Aquí arriba son 2600 metros. Las personas, como muchos de acá, han llegado a la ciudad por migraciones, por la violencia o por las necesidades económicas, y son asentamientos informales. Ustedes los arquitectos saben el lío que es esto, donde se van asentando informalmente sobre el territorio y en esta ciudad de nosotros sobre las montañas, que además lo hace muchísimo más complejo. Llevar los servicios públicos desde 1600 metros de altura a 2600, llevar agua, por ejemplo, en todo eso es un reto muy grande que tiene la ciudad. Es una forma de construcción. Cuando ya están en ladrillo, es que ya han pasado diferentes generaciones que se han venido asentando. Es una imagen de la ciudad. Fue la zona donde empezó el metro cable, que fue una innovación de la ciudad, no lo hicimos nosotros lo determinamos, que fue una forma de comunicarse para moverse en esas montañas. Cuando pasaban los buses por ahí, eso no eran cuadrículas, esto fue como fueron invasiones, pues cada quien se había cuadrado donde eran, las calles son así, para ir de abajo hacia arriba era una odisea. Se inventaron esto allá, de hacer el metro cable, decimos nosotros, que funcionó maravillosamente, y ahora por yo no sé cuántas partes del mundo, en la Ciudad de México hay varios de estos, pero eso empezó en Medellín, no fuimos nosotros, y así empezó, y así fuimos los primeros. Entonces, todo ubicado sobre el territorio, ahí están los mapas, esa es la zona, está la geografía, sabemos exactamente qué es lo que pasa. Proyectos de infraestructura a mano izquierda, cada proyecto tiene su proyecto social, o sea, nosotros no hacemos una casa y esa casa ¿para qué? Es un proyecto social donde la casa o el espacio público es la expresión del proyecto, que nos permite visibilizarlo y la gente puede empezar a ver que su vida se transforma, que es lo más difícil, y ahí es donde aparece la arquitectura, porque construyendo estos nuevos espacios están viendo lugares que no existían, están viendo las oportunidades que están apareciendo ahí, y la arquitectura y el urbanismo se nos convierten en una imagen poderosa para convocar a la transformación. Hoy rápido, la gente participa, desde el primer día están participando, desde qué les parece una cosa u otra, de abajo para arriba y de arriba para abajo. No es que van a diseñar ellos los edificios, pero en este edificio, ¿qué puede haber? ¿Qué no puede haber? ¿Por qué va a pasar esto? ¿Dónde estamos? Este territorio. La gente, cuando usted la convoca, y la convoca bien, se siente orgullosa de participar, porque eso tiene que ver con respeto y reconocimiento, lo estamos reconociendo. Empoderarlos. Ellos empiezan, desde antes que empiece todo esto, empiezan a participar. Son protagonistas de su transformación. Entonces hay votaciones, la gente charla, molesta, pero estamos hablando de la ciudad más violenta de la tierra, que nos estamos convocando para esa transformación, y el espíritu de la gente es muy diferente. Arrancamos en la parte alta de esa zona. ¿Y qué hicimos? Lo primero que hicimos, un gran colegio. Eso es un colegio. No lo ve nadie en Medellín. Pero yo sabía, hablo en primera persona, decía, nosotros tenemos que llevar un gran colegio. Y los colegios tienen que ser la expresión de la transformación de esta ciudad.
y tienen que ser los sitios más lindos. Y para poder enfrentar las desigualdades tenemos que hacer muchas cosas, pero uno tiene que ser la educación de calidad, pública y de calidad, para que el hijo mío, que ya todos se han hecho doctorados, tengan la misma educación que un niño o una niña en el sector más pobre de la ciudad. Ese es el reto. Y empezamos con la arquitectura, vuelve y me permite empezar a transformar, dar ese mensaje. Allá está ese colegio, están puestos bien en esta zona, todos esos techos de lata, ahí está el colegio, los niños. Esa zona es tierra fría. En la misma ciudad de Medellín, está en la parte alta de la montaña, donde, repito, no llega nadie, allá ese territorio, y hacíamos ese colegio. No, después les doy los detalles, nosotros convocamos, hoy cuento esto. Vamos a hacer 10 colegios especiales de la ciudad. Ustedes saben cómo lo hicimos, convocamos a 10 arquitectas de la ciudad con un proceso de selección. Dijimos, ustedes nos aportan los diseños para este edificio, los aportamos. Todos aportaron el diseño. El único que no podía participar era mi papá, pues porque le daba pena que mi papá participara en eso. Lástima, pero bueno, él entendía. Entonces 10 arquitectos formaron sus equipos y dieron el diseño, les pagaba pues el equipo que se necesitaba, pero era un aporte, todos estábamos aportando para esa ciudad. Y nosotros generábamos confianza, entonces yo lo aporto. Era un orgullo para el arquitecto decir que yo hice uno de estos edificios. Entonces allá empezamos con un colegio en la parte más alta. Después está en la zona del Metrocable, les voy a pasar rápido las imágenes, esto era horrible, ahí lo estamos arreglando, quedó así, espacios para encontrarnos, nos tenemos que encontrar. Este es el Centro de Emprendimiento Zonal, que es un espacio para hacer emprendimiento en el nivel barrial. El TEC hace un emprendimiento muy sofisticado, con innovación, etcétera. Pero ¿qué pasa en el barrio más pobre de Medellín? ¿Cómo hacemos emprendimiento que es informal? Entonces construíamos los espacios. En esos espacios teníamos programas de formación, hacíamos los programas de Capital Semilla, construimos la red de microcrédito para enfrentar el goteo, gota a gota. No sé si ustedes entienden ese término que aquí ya llegó a México, que es esos préstamos que le hacen a cada día a cada persona para que pueda salir a vender en una esquina un taco. ¿Sí? Trabajamos con ellos, los organizábamos, los formamos. Ustedes no se imaginan lo que significaba para esas personas encontrarse en ese espacio bonito, un espacio bonito en su territorio. Ahí quedó todo ese que no existía antes. Esto fue el Parque Biblioteca España, que lo hicimos allá. Esto me duele a mí porque eso tuvo una falla en la fachada y eso es una discusión, pero allá hicimos este espacio y esto era un parque biblioteca. Un parque biblioteca no es una biblioteca, es un lugar donde está la primera infancia, los computadores, todo para esa comunidad que tenía miedo toda la vida allá encontrarse. Espectacular. La cancha de fútbol que no nos puede faltar, esto era de tierra, de arena, hoy es esto, ahí está en medio de todas estas cosas. Esta es otra imagen que a mí me gusta mucho. Las paredes en esa zona de violencia estaban llenas de letreros violentos. Convocamos a los estudiantes de la Universidad de Antioquia, la universidad pública, sería el equivalente de la Universidad de Nuevo León, de artes, y entonces íbamos pasando por las casas y le decíamos, ¿ustedes quieren que le pintemos su fachada? Y digan qué quieren. Entonces dijeron, sí, nosotros queremos, y queremos que allá por fuera se vea lo que tenemos por dentro. Entonces era la cocina, entonces eso era lo que tenían. Es como este señor que está ahí está la imagen. Querían que el señor, que se pasaba todo el día ahí, dibujaba, ahí quedó. Allá estaba el Sagrado Corazón de Jesús, muy religiosos, y entonces todo esto vayan pegando cada pedazo de esto. Entonces era la violencia, muerte, esto, lo que fuera, y hoy estábamos pasando con estos estudiantes que están participando, están recorriendo, están pintando eso. Medellín tiene una geografía impresionante, hermosa. Por esas montañas bajan un montón de quebradas. Cuando la gente llega a la ciudad se va al lado del agua. Los que llegan a un lugar buscan el agua primero el agua que la luz, agua. Entonces todos vienen del campo al lado del agua. Todos esos árboles que ustedes ven ahí, no fue que los sembráramos nosotros, sino que los mismos que habían llegado los cuidaban, porque se venían del campo y sabían que tenían que cuidar el agua. Esta es una foto que a mí me parece muy emocionante. Estos son dos barrios, un lado acá y otro lado acá. Los mismos. La guerra, cuando nosotros tuvimos guerra ya entre los muchachos de este lado y los muchachos de este lado, era impresionante. Entonces, esa quebrada que pasa por ahí por la mitad era el sitio de la muerte. Yo no sé cuántas personas murieron ahí. Nosotros construimos ese puente. Y ese es el símbolo que yo les decía, tender puentes.
que se pueda ver. Ese puente unió ese par de territorios y esa guerra se acabó dentro de todo lo que nosotros hicimos, pero era tender puentes, conectar, que se vea la transparencia, y eso llegaba a la seguridad. Sigo en el mismo territorio, ustedes ven pues el apeluzcamiento de eso. Ustedes se imaginan cómo es esto en el COVID, con todas esas casas la una encima de la otra. Árboles significa que hay una quebrada. Entonces vamos a hacer una intervención en una zona de vivienda, en una zona donde si usted va hoy y la mira y hace un plan de ordenamiento territorial, dice aquí no puede vivir nadie, y a tantos metros de esta quebrada no puede vivir nadie, es zona de alto riesgo. Pues ya están viviendo todos ahí, y eso pues, ustedes saben muy bien, nada más difícil que intervenir en una zona de estas. Miren esto es, usted ve unos que tienen ladrillo y ya llevan más tiempo ahí, techo de lata. Otros es un techo de plástico y madera, recién llegados, alguien les vendió un mundo criminal, les vendió un pedacito de tierra, pues ese pedacito, para que vivan ahí todos pegados dentro de todo esto. Se habían hecho avances para empezar a formalizar, que es lo más difícil que hay. Pues en Monterrey, el PECA ha hecho trabajo en la Campana, en diferentes partes, inspirados por este tipo de trabajo. Y sabíamos que teníamos que intervenirnos ahí. Esa es una imagen de este niño, se vende ¿qué? Rancho, lote y local. Ese es el territorio, es la quebrada que está pasando, no está nada, las construcciones encima, por ahí está la quebrada, y está el equipo. Este señor es un gran arquitecto, un urbanista, trabajando con la comunidad. Todo era con la comunidad. No fue que llegaron aquí los arquitectos, vamos a diseñar esto, chao, que se perdieron. No, esto es un proyecto social. De lo más difícil que hay es hacer lo que se hacía ahí, porque los íbamos a trasladar ahí mismo. Lo más fácil es lléveselos para un terreno bien lejos, plano, donde usted construye unas casas nuevas, facilísimo. Aquí se tienen que quedar, aquí se van a quedar. Tenemos que reconstruir el tejido social. Esto era una cosa tremenda, pero todos participando. Esa es la imagen. Empieza a transformar todo esto y empieza a quedarse. Esa zona ya empieza a mitigar todo lo que tiene que ver con el riesgo asociado con el territorio donde está. Este es un ejemplo que a mí siempre me gusta poner y es muy bonito. Ustedes miren aquí en la mitad de un rancho de madera. Vive una señora que llegó hace 40 años a Medellín, 50 años, y vive ahí en ese rancho de madera, y le decimos se tiene que quitar, porque está en zona de alto riesgo. Zona de alto riesgo, explíquelo. ¿Qué significa? Lleva 50 años viviendo ahí, ha visto todos los aguaceros y todo lo que ha visto, y ahí está, y ahí es donde quiere quedarse. Nosotros teníamos que trabajar con ella, llevarla a vivir a otra parte, construir el espacio que vamos a construir, volverla a traer a ese espacio y educarla para que pudiera vivir en esas condiciones. Eso quiere decir que teníamos un equipo de gente muy buena, que hacían todo ese tipo de trabajo, como arquitectos, sociólogos, psicólogos, de todo, trabajo social. Armábamos unos grupos para trabajar con toda esa comunidad, y la comunidad hacía parte de todo ese proyecto. Entonces hoy la señora vive en este edificio. Cuando uno mira de afuera y dice, no, pues buenísimo, pero para que esa señora entre a ese edificio, por ella nunca hubiera vivido ahí, ella se hubiera quedado donde estaba. Entender, llevar, eso es un trabajo muy serio el que hace mucha gente. Y así vamos transformando todo ese sector, lo vamos transformando. Ya voy a terminar. Aquí está, entonces, habían hecho, este es el metro cable, de abajo hay una vía grandísima, para donde pasan muy pocos carros. Nuestros arquitectos dicen, no, vamos a construir otro espacio. Y el espacio que construyeron fue este: amplía, siembra árboles, amplía el espacio, y esto se convirtió en la zona rosa de esa parte de Medellín, con negocios por todos lados, con el centro de emprendimiento. Entonces la gente, donde era la violencia más extraordinaria, donde el miedo era la palabra, lo vamos construyendo nuevos espacios, van apareciendo las oportunidades, y llego al final. Arranqué arriba con un colegio y abajo con otro colegio. Ahí está ese otro colegio que nosotros hicimos. Ese es el mensaje. Entonces, ¿qué hicimos? Me faltan cosas, pero bueno, tuve que simplificar para poder tomar poco tiempo. Perdón por el tiempo que me he tomado, pero es todo de una vez. Todo eso lo hicimos nosotros. En 4 años todo eso pasó ahí, y la gente lo vio y vio cómo se transformaron, y estaba el presupuesto participativo y las becas, el programa de emprendimiento, el desarrollo social, todo eso al tiempo. Por eso estoy yo aquí para hoy. Si no hubiera sido por eso, aquí yo no estaba contando esta historia. A mí no me trajeron por querido, sino por todo lo que hicimos nosotros.
pero eso fue lo que pasó. Y esa es un proyecto urbano integral. Y esto lo hemos replicado en diferentes espacios y se puede hacer en diferentes dimensiones. ¿Y qué se tiene que hacer? Para mí, conozca perfectamente bien el contexto, entienda bien qué es lo que está pasando allá, y entonces va a llegar la arquitectura y van a llegar todos estos, pero para responder a un tema social dentro de todo eso y mirando todo ese programa de esa manera. Después hoy Medellín: dignidad, transparencia, resiliencia, integridad, educación, ciudadanía, confianza, cultura, etc. La ciudad que ustedes conocían por el nombre de ese señor, pues hoy es este, y eso lo hicimos nosotros. Eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Ese es un pedacito nomás. Pero bueno, como ustedes quieran. ¿Qué quieren? La jefa. Aquí está la jefa. O el jefe, pues. Muchísimas gracias, Sergio. Muy interesante estas reflexiones, este ejercicio de encontrar estas incidencias, este reto desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba para trabajar por el mundo. Felicidades, es inspirador para todos nosotros desde nuestras actividades, las especialidades de urbanistas, de arquitectos, muchas de las personas que están aquí han participado, también los gobiernos y todos los proyectos de y desde la perspectiva también de urbanistas y arquitectos de todo esto. Abrimos ahora el espacio a la reflexión. Preguntas, dudas. Nos ayuda la jefa. Ya viene. La jefa también está. Muchas gracias. Pues, Si nos dejan con su nombre. Sócrates Rizo García. Yo era economista, luego funcionario público, luego diputado, luego alcalde, luego gobernador. Pero me da mucho gusto. Tienes todo para ser presidente, definitivamente. Y la verdad es que lo que me has comentado es muy interesante, porque con tu experiencia has generado una serie de enfoques, teorías, análisis de la política, la economía, la sociedad, etc. Yo quisiera tres comentarios, tres preguntas. Cuando hablas tú precisamente de la necesidad de tomar en cuenta los aspectos estratégicos, esenciales, los proyectos estratégicos, creo que es importante resaltar lo que algunos economistas llamamos que se calcule la tasa de rentabilidad social de los proyectos públicos, porque muchas veces en las administraciones se calcula nada más la rentabilidad privada, la fiscal, cuánto más, pero hay externalidades positivas, negativas, que a veces no se calculan. Yo creo que en la Cámara de Diputados, a la hora de presentar el presupuesto, el alcalde o el gobernador, pues tiene que presentar una matriz de indicadores de resultados. Con ese presupuesto, ¿qué quieres lograr? ¿Qué vas a lograr? ¿Qué beneficios? ¿A quién se va a beneficiar? ¿Cuál es la rentabilidad social? ¿Cuáles son las externalidades positivas? Creo que hace falta considerar ese aspecto. Y otra cosa que me interesó mucho lo que dijiste es que ahora es la nueva era de los sentimientos y cómo organizaste lo que se siente en diferentes aspectos, con diferentes problemas de violencia, de pobreza, etc. Creo que es bien importante. Y quizás ahí yo lo que trataría de plantear y preguntarte es, pues, lo que ahora llaman los sociólogos la nueva era de la sin razón. Y empezaron a hablar de algunos sociólogos, sobre todo con Trump, cuando estaba al principio, la primera vez que estaba Trump, empezaron a salir esos libros. Ya empezó a salir otros libros sobre el problema del hiperindividualismo que está generándose con este sistema. Entonces yo creo que lo que tú dices de los sentimientos es bien importante, ¿verdad? Pero hay algo de ese hiperindividualismo que se genera a través de estas redes sociales virtuales. Creo que permite, porque además te puedes expresar, te puedes coordinar, puedes promover cosas, ya puedes comunicarte, puedes organizarte a costos reducidos. Y además hay una especie de semi-anonimato. Entonces, como que ese hiperindividualismo ha permitido ahora que las emociones que están ahí
en el subconsciente, en el consciente, en el subconsciente, como quede, bueno, se están expresando. Y estamos viendo una gran creatividad que está viendo sobre todo con los jóvenes, los adolescentes, los niños. Pero también como que está surgiendo una expresión de aquella violencia que traemos de alguna manera en el subconsciente. Como tú sabes, la evolución de las especies pues ha generado una serie de creatividades y mecanismos de ajustes, pero también hay una violencia que se mantenía. Por eso algunos sociólogos hablan de la pérdida del poder, que a través de este problema del hiperindividualismo se está generando la pérdida del poder que antes se tenía, sobre todo el poder de los padres de familia, el poder de las iglesias, de las escuelas, en relación a esos problemas de agresión o de violencia, y como que ahora están surgiendo de manera más abierta. Vemos, por ejemplo, en algunas escuelas en Europa y aún en Estados Unidos, que llega el estudiante de la prepa o de la principio de la facultad con una pistola y empieza a matar a algunos estudiantes. Entonces hay algo ahí que está pasando, que creo que es importante que se tome muy en cuenta. Y el otro punto que es más, es una pregunta más concreta, que tiene que ver con la violencia. En Colombia, yo recuerdo en alguna reunión que estuvimos por allá, que como maestro tecnológico nos invitaron a Colombia durante 10 días ahí en Bogotá, ¿ya? Y nos explicaban cómo se generó ese acuerdo entre los encargados del narco y que estaban en el narco en Colombia, a diferencia de México, estaban ligados con las guerrillas, con los guerrilleros, y entonces organizaron, tengo entendido, a los guerrilleros. Hubo un acuerdo con el gobierno de Colombia, inclusive los promovieron como empresarios, como pequeños empresarios, como diputados, como senadores. Como que ahí hubo un planteamiento muy interesante en cuanto a la violencia. Claro, resulta que los guerrilleros, lo que nos explicaban era que tradicionalmente les pagaba, venían desde la Unión Soviética el dinero y tenían alguna cosa, pero luego se canceló esa parte y tuvieron que ligarse al narco. Pero luego el gobierno hizo que esos guerrilleros los incorporaran a la sociedad civil y se suavizó ese asunto. O sea, hay un asunto de violencia ahí que quizás nos podrías comentar un poco más sobre ese asunto, cómo se hizo y qué está pasando ahora. Tú hablas del problema de la delincuencia y del crimen organizado, pero bueno, ¿qué podemos hacer ahí? En México ahorita está surgiendo un problema también serio en ese sentido, ¿no? Entonces creo que de Colombia esa experiencia que tuvieron, qué enseñanza y cómo los mexicanos podemos aprovechar esa experiencia. Disculpe que me tomé tanto tiempo, mi presidente. Muchas gracias, Sócrates. No sé si contesto rápido o más observaciones. Mientras vamos pasando el micrófono. Ok, entonces voy a hacer rápido. Pues muchas gracias por tus comentarios. Evidentemente está concentrado y está en la jugada, como decimos nosotros, con respecto a lo que está pasando. Parte de este cuento de las emociones que yo particularmente, entre otras, me demoré para entender la dimensión de ese mundo digital y articularlo con emociones. Me demoré porque estamos en una época de una polarización tremenda. Polarización y populismo van de la mano. Y como les decía, polarización es diferentes enemigos. A mí me dicen tibio porque yo digo, podemos ser diferentes sin ser enemigos. Ah, no. Yo insisto en eso. Y eso es lo que vamos a llevar a Colombia y es parte de la discusión que tenemos política hoy. Entre los extremos, una confrontación que es de destrucción, o la capacidad de avanzar, entender las diferentes dimensiones de las relaciones entre nosotros. Esa es la ruta política hoy, esa es la confrontación que tenemos en nuestro país. Y el mundo de las redes sociales, yo lo descartaba y lo descalificaba pensando que era el espacio para la polarización, para la confrontación, para el insulto, para pertenecer a una tribu, para destacarse insultando a otro, para que le den los likes y sentirse que pertenecían a algo. Lo que he descubierto desde febrero del año pasado es que se puede participar en el mundo de las redes, se puede hablar diferente, se puede presentar todo esto y se puede escuchar. Era un gran error y es parte del reto que tenemos.
entender esa dimensión de ese mundo digital y entender el mundo joven, que es un mundo que está lleno de incertidumbres. Este mundo joven está lleno de incertidumbres, y cómo tenemos que ver, ir avanzando y entendiendo estas nuevas formas de comunicarnos, no resistirnos, sino transformarlas y entenderlas, porque esto no tiene reversa. Porque muchas veces las personas mayores decimos, bueno, como éramos nosotros antes, y olvídese, este es el mejor. Yo nunca en la vida he pensado que lo bueno era cuando yo entré a la universidad, sino lo bueno es lo de hoy. Yo tengo una nieta, pues ese es el mundo, pero tiene que ver con mucho entender esas emociones, ser capaces de expresarlas, romper esa estructura de la polarización y agresión que estamos viviendo, y ese es un reto político muy grande dentro de todo esto. Ya lo dijiste también, calcular las diferentes rentabilidades, la rentabilidad social, que pasa por entender las emociones, por saber qué es lo que pasa con esa comunidad para transformarnos. Y la última parte es un libro, lo de las guerrillas en Colombia. Después de todo, cuando yo estoy afuera en vivo y hemos hecho muchísimo y hemos avanzado muchísimo. La primera vez que yo vine a México decían se está colombianizando México. Hoy por toda América Latina hay mexicanos por todas partes. Pero además, antes era Colombia sola, y Colombia era la expresión del narcotráfico y todo esto. Hoy somos todos. Lo que está pasando en América Latina, en Ecuador, en todos lados hay un mundo criminal, de ese mundo del narcotráfico que está evolucionando de diferentes formas de criminalidad en muchos espacios, la extorsión en los territorios, la trata de personas, otro tipo de drogas, todo eso se ha convertido en el narcomenudeo. El narcomenudeo. Antes nada más exportaba la droga. Exactamente. Entonces, el reto que tenemos hoy nosotros en América Latina es muy grande. Ya no hay luchas políticas ideológicas de guerrillas que estaban inspirados por la revolución de Cuba, de Castro, que fue la inspiración original para decir se puede cambiar el mundo y tomar las armas para transformar la sociedad. Ya no, eso no existe. Lo que hay es la criminalidad de múltiples formas. Esas negociaciones son distintas. Es un reto muy grande, nosotros tenemos mucha experiencia, hemos avanzado muchísimo, pero lo que está pasando, y en México está pasando, y de México para abajo, por todos lados, y requiere que podamos colaborar entre nosotros, para podamos entender los programas de prevención de la violencia, construir con los jóvenes unas alternativas, en fin, eso es parte del lío, me la palabra lío, ¿cierto?, en que estamos metidos. A mí me dicen, ¿y usted para qué quiere ser presidente ahora para este problema? Vamos para un problema muy grande. Todos los días el presidente van a ser resolviendo problemas dificilísimos. ¿Cuándo va a ser la elección tuya? En mayo del año entrante. ¿Mayo? Ya casi. Pero bueno, sigamos. Gracias, Roberto. El 7 de agosto es la posesión. Sergio, muchas gracias por compartir de manera tan generosa los sueños de un Sergio, la materialización de los sueños de un Sergio desde hace 26 años. Y mi pregunta sería, ¿cuáles son los sueños para los siguientes 26, parte de esta futura elección? ¿Y qué papel juega la arquitectura en esos sueños? O sea, ¿qué repetirías? ¿Qué harías otra vez? ¿Qué harías diferente? ¿Y qué te falta hacer desde la visión arquitectónica, ¿no? Y agradecerte también por poner a la arquitectura como un medio y no como un fin para esa reestructuración social de la que nos perdimos. Pues yo dentro de 16 años yo no voy a estar por acá caminando. Digamos, yo siempre estoy pensando en estos términos, y eso lo tengo como parte de mi vida, y estamos en una situación que mi generación, las personas de mi generación, aquí somos varias personas mayores, nunca nos imaginamos. Nosotros crecimos en la generación que venía después de la Segunda Guerra Mundial, donde se crearon los organismos multilaterales, donde la educación, la ciencia parecía dar respuestas en una sociedad que iba siempre creciendo y avanzando. Y de repente nos encontramos en esto que estamos viendo hoy. Todo se está derrumbando, muchas de las cosas que teníamos portadas no son ciertas, y cómo se reivindica el humanismo, y dentro de todo eso, igual pasa lo que pasa, vamos a tener que vivir juntos, y cada vez más las ciudades van a ser los espacios reales de la transformación en la vida.
Y eso es un reto para ustedes, los arquitectos, las arquitectas, entender esas relaciones, conocer lo que está pasando, entender esas emociones, cómo vamos a vivir, el cambio climático, que es una componente absolutamente necesaria para repensarnos nosotros en todos esos términos. Entonces, yo no tengo claro qué puede pasar. El papel que yo asumo hoy es crear las condiciones para empezar a entendernos de otra manera y romper con esa polarización y entender que se puede construir y que podemos avanzar. Ese es mi papel político para Colombia. Entender la dimensión de las desigualdades sociales, entender la necesidad de la seguridad. La seguridad es un derecho. La seguridad no es de izquierda ni de derecha. La sociedad, nosotros tenemos derecho a vivir sin miedo. Es un derecho básico, que ustedes puedan estar acá y que no estén preocupados qué pasa con un hijo o una hija. Todo eso lo tenemos que articular y ese es el papel que yo entiendo hoy. Abra puertas y convocar a que nos atrevamos a experimentar, a buscar, a crear esas condiciones. Yo hoy estoy pensando más en términos de presidente. Si en Colombia hubiera habido reelección para alcalde, yo hubiera quedado alcalde, porque alcalde es muy emocionante. En Colombia los alcaldes son diferentes a los alcaldes en México. En México el Estado tiene mucho más poder, el gobernador es mucho más poderoso. En Colombia los alcaldes son los más poderosos. Pero es fascinante, porque eso, usted sale de la casa y está enfrentando los problemas del día a día, y entonces usted está resolviendo en vivo y en directo los temas, y la arquitectura, y eso es cómo nos vamos a encontrar, y qué va a pasar con la educación, y cómo vamos a tener que crear las condiciones. Aquí estamos creando los espacios públicos para encontrarnos después de que se destruyó el tejido social y teníamos miedo. ¿Y cuáles van a ser los espacios públicos para este mundo digital? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Nos tenemos que ver, nos tenemos que encontrar. Todo eso es un reto maravilloso para ustedes, que les va a tocar hacerlo. Yo espero que mi nieta sea parte de toda esa transformación. Pero mi trabajo, la forma como yo le digo, es ir construyendo las condiciones, una base humana para relacionarnos independientemente de los avances tecnológicos. Eso es lo que yo, como pienso el mundo en este momento. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí y por compartir con nosotros. Me gustaría que sus comentarios sobre cómo ha sido el desarrollo de Medellín después de su gobierno. O sea, ¿se logró establecer menos corrupción, más democracia social, etcétera? ¿O fue como una burbuja bonita que duró poco? Gracias, y es una buena pregunta y es una de las preocupaciones. En términos generales, Medellín ha seguido un buen camino. Nosotros le cambiamos el rumbo a la ciudad, nosotros cambiamos, la movimos de un lado para otro. Después de mi periodo vino un compañero mío que continuó, o sea, en el fondo fueron 8 años en el mismo espíritu, y los que han venido, con excepción de un pillo gigantesco que llegó, pero que trató de desbaratar todo, pero no pudo, porque fue sólido, se ha venido mejorando. Si yo hubiera sido alcalde, hubiera hecho cosas diferentes, pero entre otras cosas, yo lo que hice, yo no me vuelvo a preocupar, yo no me voy a estar mirando que hicieron esto que yo había hecho y entonces lo cambiaron, le cambian el nombre, no le pusieron atención a lo que yo pensaba, que yo no me voy a enloquecer, ¿sí? Porque uno se pone a revisar cada cosa, pues fue el alma que le dejamos ahí apuesta en cada esquina, en cada cosa. Hay unas escuelas que no las han cuidado, pero yo ya me despego porque si no me muero, pues me enloquezco revisando pues todo lo de la ciudad. Pero ha seguido un buen rumbo. Repito, si yo hubiera sido alcalde hubiera sido diferente otras cosas, pero así es la vida. También uno tiene que entender que no va a ser todo lo que yo hubiera querido. Hoy ya nadie se acuerda de nosotros, así es la vida, y no nos preocupemos. En campaña política, ¿ustedes creen que alguien va a decir que yo fui buen alcalde? Ni uno. Eso pues afuera le pueden decir a uno, en Colombia nadie lo va a mencionar, pero hay que entender la vida, hay que aprender a no amargarse, a tener un buen espíritu y disfrutar. Yo espero que dentro de 20 años, que yo no esté por acá, el Parque Explora, que está allá, lo pongan Parque Explora Sergio Fajardo, pero yo ya no voy a estar. Porque está ese Parque Explora, que es el de la ciencia, por mí. Eso así lo puedo decir. Yo dije, Medellín tiene que tener su parque de la ciencia.
y tiene que ser un punto de encuentro de esta ciudad. Y los que sepan que han ido a Medellín, ya saben el Parque Explora, pues eso está ahí por mí, porque yo soy el científico y Medellín lo tiene que tener. Pero bueno, yo espero que lo pongan dentro de 20 años, 30 años, que lo pongan en el Oaxaca y ustedes me cuentan cuando nos encontremos en el cielo, me llevan las noticias. Sí, bueno, felicidades y gracias por compartir. Creo que muchos hemos ido a Medellín y muchos lo hemos estudiado o lo hemos estudiado. Yo quiero hablar de la arquitectura que se transformó. Por ejemplo, la escuela San Javier tiene un auditorio, tiene una parte que es pública, o sea, la tarde que en esa escuela está abarrotado por los que viven allí y lo sienten suyo y lo usan y se lo prestan para eventos y para reunirse. O sea, más allá de ser solo escuela, es un espacio que contribuye a la integración de la sociedad ahí. Invito y me vuelvo a invitar a ver otra vez los proyectos de Medellín. Es un referente internacional de la transformación urbana que se hizo en ese periodo, en el tuyo y de tu equipo. Se organizó la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en 2010, bueno, yo estuve ahí, y todo el mundo fue a visitar Medellín. Además, Medellín abrió las puertas para que visitáramos todo, organizadísimo. Es un orgullo de arquitectos y sigue siendo, o sea, ya pasaron 15 años de eso. Los proyectos de bibliotecas, por ejemplo, el Centro Moravia, las bibliotecas que ustedes hicieron y que se siguieron haciendo. En un momento todavía que biblioteca para nosotros pues es aquí un lugar de libros, pero realmente son centros de integración comunitaria, son lo que puede ser aquí un centro social, cívico. Es un detonante de la arquitectura que siguió haciendo efecto de la arquitectura pública y de la privada en Medellín. O sea, hay una escuela de arquitectura de Medellín que sigue haciendo en todos los sectores. Hay el concepto de empresas públicas de Medellín, que fue algo creado que tenemos aquí 15 años y es de querer tener uno aquí, que es la que genera los proyectos, el que tiene visión, que organiza. Ojalá nos puedas contar un poquito de cómo funciona, que es una envidia, ¿no? Y bueno, a pesar de que conocemos y hablamos de Medellín desde hace muchos años, pues nosotros no hemos empezado a hacer nada que se le parezca. Muchas gracias por tu presentación y por permanecer en Monterrey compartiendo. Gracias a ti y gracias por esas observaciones. Parte de todo esto, yo creo que se demora para que vuelva a pasar en Medellín algo como lo que hicimos nosotros, modestia aparte. Pero pasa muchas veces, es muy difícil que las personas que están allá adentro, que han crecido ahí, hagan la transformación. Pasa, pero es difícil. Pues nosotros veníamos de otro mundo, pero veíamos el mundo con otros ojos. Entonces, por ejemplo, en la gestión pública, que es tan difícil, porque uno ve los resultados y qué pasó o no pasó, pero quienes han trabajado allá adentro saben que poner que las cosas pasen es un lío muy grande. Pero por ejemplo, entonces nosotros llegamos con una mentalidad donde nosotros, si usted llega en general a un lugar de la administración pública, por lo general, lo primero que le van a decir es no se puede. Eso no se puede, eso ya nosotros nunca en la vida aceptamos no se puede, sino vamos a hacer esto y cómo vamos a hacer para que pase. Pues por supuesto dentro de la legalidad. Entonces teníamos otra mentalidad, otra forma de acercarnos a los temas y encontrábamos soluciones y caminos para todo, pero teníamos una energía tremenda. O sea, nosotros llegamos a trabajar allá con una energía, era un orgullo, lo sentíamos, y esa parte, pues estar motivados, estar trabajando, pues permite que tú hagas ese tipo de elaboración. Todavía nos quedan muchos retos, a la ciudad. Pues yo ya, como les digo, yo me despegué porque eso no puede ser así, me muero si sigo pegado a todo esto. Pero siempre hay que estar renovando esos liderazgos, por eso los liderazgos son muy importantes. Nosotros sabíamos que nos teníamos que encontrar, teníamos que crear los puntos para encontrarnos, los sitios para encontrarnos, pero entonces está buen comienzo, cultura, colegios, parques, todo eso
alrededor de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura, que son los espacios donde las personas construimos las relaciones de una manera diferente. Entonces, eso lo teníamos acá en la mente. Yo lo tenía en la mente, y los espacios donde nos vamos a encontrar van a ser estos. Otro alcalde dice: ¿yo para qué voy a hacer un parque de la ciencia? Pero yo dije: tiene que haber, yo de aquí no me voy si no lo hacemos. Entonces, el jardín botánico al lado, y el papel que jugaron los arquitectos, darle sentido a todos esos sueños y verlos. Eso es muy, muy bonito, muy emocionante. Ahora puede ser un edificio bonito y listo, es un edificio bonito, pero en ese momento era tremendo. Yo recuerdo lo siguiente: un día en Medellín, pues, fue la más violenta de la tierra, muy doloroso lo que pasó allá, y había ciertas bases culturales, las empresas públicas de servicios públicos, que eran públicas, siguen siendo públicas, y que la riqueza que genera, la genera para la ciudad, la universidad, ciertas instituciones teníamos unas bases, y a pesar de todas esas bases había pasado todo eso. Entonces llegó a Medellín un señor y me dijo: llegó el gurú del city branding, por favor recíbalo. Meter a mí ahora aquí un cuentero aquí, hombre, que es un tipo muy importante, muy especial, que fue el que hizo el de Singapur, no sé. Y bueno, listo pues. Entonces fue a mi oficina. Pues un señor muy interesante, la verdad, muy interesante. Y entonces empieza a hablar de la marca de la ciudad, y Medellín, el verde, la belleza, todo eso. Y dije: mire, yo no tengo ni idea de city branding ni marketing, pero Medellín marca tiene. O sea, el problema de Medellín no es que haya que saber que existe Medellín, no, Medellín todo el mundo sabe que existe. El problema es la marca que tenemos, y la única forma como vamos a cambiar eso es el día que esta ciudad se transforme y muestre que lo que pasó se cambió. Nosotros tenemos otra ciudad, y eso fue lo que pasó. No hubiera sido posible. Todavía van algunas personas a ver dónde vivía Pablo Escobar o algo así, pero ya cada vez son menos. Entonces yo me acuerdo que a nosotros nos tocaba, porque nosotros fuimos los primeros, rogar para que hicieran un evento en Medellín. Yo iba a hablar con la Sociedad de Obstetricia de Colombia para decirle: ¿por qué no hacen ese congreso en Medellín? Yo iba y hablaba con el presidente de los obstetras de Colombia: mire, Medellín no puede hacer. Y poco a poco empezamos a llevar gente, y empezó a llegaron otras personas, y entonces crecimos con toda esa efervescencia. Pero bueno, son muchas las anécdotas y las historias asociadas con haber hecho esa transformación. Ahora eso pasa cada muy pocas veces, ¿cierto? Todavía queda mucho camino por recorrer, pero bueno, yo creo que ya es hora que nos vamos a Tenemos los una temas. pregunta más. Hola, buenas noches. Bueno, siempre es muy grato escucharlo, creo que lo he escuchado como 7 veces. De verdad. Muy inspirador. Usted tiene una pregunta muy concreta. Comentó usted, conoce a Campana Altamira, comentó, de hecho, creo que conoce al arquitecto que estuvo trabajando le llamaban Puy, y aquí pues se le llama de otra manera. Pero mi pregunta es: ¿qué será lo que hace falta aquí para que logremos transformar esta parte de la ciudad? Han pasado 50 años y yo siempre, como digo, esto es un bebé de leche al lado de las barriadas de Bogotá, de Caracas, Venezuela, que tenemos tristemente el barrio más grande de América Latina, que está al norte y que está al sur. Y está en plena centralidad, ¿verdad? Tal vez hay interés, no sé. ¿Qué opinión tiene usted sobre el caso de Campana Altamira? ¿Por qué no hemos logrado realmente Sí, transformar? yo creo que tengo claro. No es un proyecto de la ciudad. O sea, esto que estamos haciendo, yo era el alcalde, y nosotros éramos, esta era la ciudad, le vamos a apostar, y convocamos a trabajar alrededor de eso. El TEC ha hecho un esfuerzo muy grande, y han invertido tiempo, y han estado allá, y han estudiado, y han hecho muchos esfuerzos, y se ha avanzado de a poquitos. Pero eso no ha sido un proyecto de una alcaldía que diga: vamos a hacer esto allá. Y ahí es donde viene lo público. Por eso les comentaba al principio, nosotros decíamos: hay que hacer esto, cada uno de nosotros hacía pedazos, aportaba, trataba de mejorar ciertos barrios, ciertas cosas. Cuando nosotros nos metemos a la política,
convertimos ese proyecto en un proyecto de la ciudad, no de unos individuos que están trabajando, que hacen lo que pueden dentro de todo eso. Y yo creo que eso es lo que no ha pasado acá, que yo sepa, desde que yo me conozco. El TEC ha hecho un esfuerzo tremendo, el TEC, el Distrito TEC, mostrar allá, avanzar, pero tendría que ser un alcalde o una alcaldesa o un gobernador, una gobernadora que diga, vamos a transformar la Campana y le vamos a apostar con toda la fuerza, porque aquí recursos hay, pero no se ha convertido, esto fue un proyecto político, esto no fue un proyecto de una universidad, de una ONG, sino fue un proyecto político, donde fuimos capaces de congregar a todos los que podían aportar para transformar, los convocamos a trabajar juntos, pero para eso está la política. Por eso les decía, los políticos toman las decisiones más importantes de la sociedad, gústenos a nosotros o no nos gusten, las van a tomar. Entonces lo que nosotros decidimos fue, pues nosotros vamos a meter la política para tomarla nosotros. Eso es lo que yo pienso. Pero yo lo he visto en todo lo que yo he venido acá, que ya vengo de varios años, habla con el alcalde y le pone atención y le parece bien, ¿cierto? Pero no está en el alma, no está adentro. Ese es el reto, tiene que estar adentro del alcalde o de la alcaldesa, la persona que está. Si lo tiene adentro, por eso puse ese párrafo al comienzo, si lo tiene adentro se hace. Por eso les conté a ustedes que dentro de lo que yo tengo adentro era un papá arquitecto y yo tenía implícita la formación para entender la arquitectura, para disfrutar la arquitectura, para saber el valor de todo eso. Sin haber estudiado arquitectura yo ya lo tenía dentro, por eso creo yo. Tenemos la última pregunta ya para cerrar. Muy buenas noches para todas y para todos. Yo soy Miguel Ángel Cobarí, orgullosamente de Medellín. Así con toda esa transformación justamente, y he visto pues ahora que he tenido la oportunidad de estudiar la ciudad desde el Barranquilla y la licenciatura de urbanismo que pues realmente hay algo muy importante que pues primeramente quería agradecerle por esas oportunidades para justamente un joven como yo que soy de la comunidad de República en Medellín y pues poder aspirar a ese tipo de oportunidades. Ya la pregunta puntual que podría llegar a tener es pensando en este liderazgo público desde las diferentes escalas de poder que tenemos en muchos de los países, es cómo tratar de llevar esa visión de liderazgo, esa visión, por ejemplo, del comunismo social a las diferentes regiones de Colombia que justamente necesitan actualmente unas acciones más sociales, más allá de los intereses de un desarrollo solamente de crecimiento. Política, Miguel Ángel. Por eso persevero yo en Colombia. Nosotros, lo mismo que en México, a nosotros nos sobra talento. O sea, el problema de nosotros no es que tengamos talento, lo tenemos por fortuna por todos lados. Ese no será nunca el problema de nosotros. El tema de nosotros es cómo trabajar juntos, cómo, para mí, siempre fue romper esa estructura de la política tradicional que está asociada con unos poderes, con una corrupción muy grande. A mí me duele la corrupción en México, en Colombia. Esa corrupción es un daño muy grande porque está asociada con una cultura de la ilegalidad, y en la cultura de la ilegalidad crecen todo este tipo de fenómenos. Y muchas veces se aceptan y se dice que así es la política. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que aceptar la política así? Pero eso ya es una discusión grande. Y parte del reto nuestro es, miren lo que pasó en Medellín. Y después, pues, como contestaba la pregunta anterior, en términos generales Medellín ha seguido avanzando. Si yo hubiera, como lo dije anteriormente, si yo hubiera hecho cosas distintas, pero así es la vida. O sea, uno tiene que entender que llega el uno, el otro, se quiere destacar, hace su énfasis, pero la ciudad cambió de rumbo. El reto político que nosotros hemos tenido con un señor que llamaban Carlos Bocos, nosotros éramos los dos ramos, éramos dos profesores por coincidencia de matemáticas que entramos a la política grandes viniendo del mundo académico. Y yo fui candidato a la vicepresidencia con Antanas Bocos en el 2010. Antanas Bocos hoy ya está muy limitado, tiene Parkinson y está muy limitado. Yo soy el que queda, ¿sí? Yo soy el último mohicano. Vendrán otras personas, pasarán otras cosas. Pero yo creo que, y parte de lo que esto es totalmente en serio, llegar al poder, nosotros, al poder nacional, hemos estado cerquita. Si llegamos al poder nacional, cambiamos muchas cosas porque vamos a dar ejemplo. Mire que se puede hacer diferente.
El reto es que podamos llegar y mostrar que se puede hacer diferente. Y es una batalla, porque ya saben a qué vamos nosotros. Entonces es una tremenda batalla política, pero bueno, ya viene la tercera de la vencida, y así será. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Y han trabajado por la ciudad como funcionarios también, participando con proyectos, con mesas, en distintos ejercicios. Entonces creo que esta es una reflexión muy padre, muy interesante, que nos invita a seguir trabajando de manera conjunta y pues para estos temas de política. Algo que también me llevo y que me parece muy bonito de esta charla es el tema del sentir, ¿no? Cómo la arquitectura y el urbanismo inciden en su medio para transformar nuestras ciudades, el bien colectivo, pero la importancia de sentir. Y bueno, recientemente estuvimos en Medellín con un grupo de profesores del TEC para estos proyectos desde una perspectiva arquitectónica, ¿no? De los procesos, de los espacios públicos, los edificios, la arquitectura, pero en esta ocasión me recomendaron un libro, lo que nos hizo No Nacimos para Semilla, es Alonso Salazar, que fue la que hizo el sentido, me hizo entender estos proyectos porque tienen la realidad de las personas y qué es lo que se está viviendo, que es algo muy similar a lo que vivimos en Campana Altamira y que de pronto nos sentimos ajenos a esas realidades. Entonces lo recomiendo muchísimo porque creo que fue, en mi caso, lo que me ayudó a sentir y entender estos proyectos. Entonces, bueno, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.